Llevas meses mintiendo, no a ellos, a ti. Llevas meses diciéndote que mañana va a ser diferente, que cuando llegue el lunes, el nuevo mes, el nuevo año, algo va a cambiar en ti, que solo necesitas un poco más de tiempo, un poco más de descanso, un poco más de que alguien te entienda. Y mientras esperas ese momento que nunca llega, el día se acaba, igual que el anterior, igual que el de mañana. Sé lo que estás haciendo ahora mismo. Estás tendido o sentado en algún lugar donde nadie te ve, quizá con audífonos puestos para que parezca que estás ocupado, quizá en esa cama que se ha convertido en tu refugio y en tu prisión al mismo tiempo. Las cobijas tienen un olor que ya reconoces como el olor de la rendición, no el olor del sueño reparador, el olor de alguien que se esconde del día. Y te digo algo que nadie más se atreve a decirte. Tú sabes exactamente lo que estás haciendo. No estás descansando, estás desertando. No estás recuperándote. Estás escondiendo tu herida debajo de más heridas, esperando que alguna de ellas cure a las demás. Y eso no funciona. Nunca ha funcionado. Y en algún rincón de tu conciencia, ese rincón que visitas a las 3 de la madrugada cuando el silencio se vuelve ensordecedor, tú lo sabes. Este audio no va a darte palmaditas en la espalda. No voy a decirte que eres suficiente tal y como eres, si tal y como eres significa alguien que se ha rendido. No voy a validar tu dolor si ese dolor se ha convertido en tu identidad. No porque tu sufrimiento no sea real, es devastadoramente real, sino porque mereces algo más que un espejo que te diga que estás bien cuando no lo estás. Mereces la verdad. Y la verdad es esta: hay una versión de ti que está viva todavía, no muerta, no destruida, enterrada. Enterrada debajo del peso de todo lo que no has procesado, de todo lo que no has confrontado, de todo lo que has decidido llamar tu naturaleza, cuando en realidad es tu herida disfrazada de personalidad. Ese ser enterrado te está escuchando ahora mismo. Este audio es para él, para ella, para ti, y va a doler. Hay un momento preciso en que la tristeza dejó de ser una emoción y se convirtió en una identidad. Hay un instante específico en que decidiste, inconscientemente, que la oscuridad era un lugar donde podías quedarte. No lo decidiste con malicia, no lo decidiste con cobardía deliberada. Lo decidiste porque la oscuridad, extrañamente, tiene una textura familiar, tiene una temperatura que conoces. En la oscuridad no tienes que demostrar nada, no tienes que ser suficiente, no tienes que intentar y fallar otra vez. En la oscuridad, el fracaso ya está asumido y hay algo perversamente cómodo en no tener que volver a decepcionarte. Eso es la arquitectura psicológica de la depresión crónica. Y no lo digo como insulto, lo digo como diagnóstico. La terapia cognitivo-conductual tiene un nombre para los patrones de pensamiento que mantienen a una persona atrapada. Los llaman distorsiones cognitivas. Son los lentes rotos a través de los cuales ves el mundo. Y lo fascinante y lo aterrador es que estos lentes son tan familiares para ti que ya no los sientes como distorsiones, los sientes como la realidad. Cuando piensas nada va a cambiar, eso no es un análisis objetivo de tu situación, eso es tu cerebro generando una predicción catastrófica disfrazada de realismo. Cuando piensas soy así, eso no es autoconocimiento, es una sentencia de muerte prematura sobre tu neuroplasticidad. Es decirle a tu cerebro, un órgano que conserva la capacidad de cambiar y de crear nuevas conexiones neuronales hasta el último aliento, que ya terminó de crecer, que ya llegó a su forma final. ¿Sabes lo que tu cerebro hace cuando le dices eso? Lo cree. Los circuitos neuronales se refuerzan con la repetición. Cada vez que piensas soy así, cada vez que te dices esto no va a cambiar, estás literalmente esculpiendo esos surcos en tu neurobiología. Estás construyendo una autopista de pensamiento negativo por la que tu mente viaja automáticamente, sin esfuerzo, porque la has recorrido miles de veces. Pero aquí viene la parte que nadie te dice suficientemente alto. Esa autopista no es permanente. La ciencia lo ha demostrado. El cerebro puede reorganizarse. Las conexiones que creemos fijas son maleables. La plasticidad cerebral no es un privilegio de la infancia. Es tu derecho biológico hasta el día en que mueras. El problema no es tu cerebro. El problema es que has dejado de conducirlo. Y aquí necesito que te detengas un momento. Necesito que inhales, porque lo que voy a decirte a continuación va a generar una reacción en ti. Puede ser enojo, puede ser ese impulso de apagar esto y decir que no te entiendo, que tu caso es diferente, que has sufrido cosas que yo no puedo imaginar. Todo eso es posible. Y aún así, necesitas escuchar esto. Parte de ti quiere seguir así. No toda tu persona. No el alma profunda que llora por las noches sin saber exactamente por qué. No esa voz pequeña que a veces te susurra que todavía hay algo dentro de ti que vale la pena rescatar.
sino esa otra parte, esa parte calculadora y cobarde que usa tu dolor como escudo. Los psicólogos los llaman ganancias secundarias del síntoma, y existen, y son reales, y no te hacen mala persona, pero tampoco te hacen víctima inocente de tu propia vida. La primera ganancia es la exención de responsabilidad. Cuando estás deprimido, nadie puede pedirte lo máximo. Las expectativas bajan, la familia camina en puntillas, los amigos que quedan no te presionan. El mundo te deja en paz, y esa paz se compra a un precio altísimo. Tu potencial, tu alegría, tu vida. Pero es paz al fin, y tu psique, exhausta de luchar, a veces prefiere esa paz muerta a la turbulencia de intentar vivir de verdad. La segunda ganancia es la identidad. ¿Quién serías tú si no estuvieras sufriendo? Piénsalo con honestidad. Llevas tanto tiempo siendo la persona que lo está pasando mal que no sabes quién eres cuando no lo estás pasando mal. Tu dolor se ha convertido en tu tarjeta de presentación, en la historia que te cuentas sobre ti mismo. Y soltar esa identidad, por más oscura que sea, da miedo, porque al menos es una identidad, al menos es un yo. La tercera ganancia es la protección contra el fracaso. Si no intentas, no puedes fallar. Si no te levantas, no puedes caerte. Si nunca vuelves a apostar por ti mismo, nunca tendrás que soportar la decepción de no funcionar. Y tu historia de fracasos, real, dolorosa, acumulada durante años, te ha enseñado que intentar duele. Así que el cerebro, con su lógica de supervivencia más primitiva, concluye: es mejor no intentarlo. Esta no es una acusación, es un mapa de la prisión que has construido alrededor de ti mismo, ladrillo por ladrillo, dolor por dolor, hasta que ya no recuerdas cómo se veía el cielo desde afuera. Déjame describir tu vida, no la que tienes en las redes, no la que describes cuando alguien te pregunta ¿cómo estás? Y dices bien, gracias. La otra, la que vives cuando nadie mira. Te despiertas, si es que dormiste, y el primer pensamiento no es de gratitud ni de esperanza. Es una evaluación rápida, casi automática, de qué tan pesado va a ser el día. Como si tu mente, antes de que tú lo autorices, ya hubiera calculado el peso del mundo sobre tus hombros y hubiera llegado a la conclusión de que es demasiado. El teléfono está lleno de notificaciones que no quieres ver, o está completamente en silencio, lo cual es casi peor, porque ese silencio confirma algo que temes, que el mundo sigue girando perfectamente sin ti. La ducha. Para alguien que está bien, la ducha es un acto automático de 3 minutos. Para ti puede ser una batalla. Hay días en que llegar a la ducha fue una victoria olímpica, y eso no lo entiende nadie que no lo ha vivido. No lo entiende el familiar que te dice, ¿por qué no te arreglas un poco?, con esa mezcla de impaciencia y culpa. La comida sabe diferente. No mal, necesariamente. Sencillamente menos. Como si el volumen del sabor hubiera bajado varios decibeles. Como si el mundo hubiera perdido saturación. Las cosas que antes te gustaban, esa canción, ese platillo, ese olor que te transportaba a un recuerdo feliz, ahora pasan frente a ti como fantasmas. Los ves, sabes que deberían producirte algo, y no producen nada. O producen una punzada de melancolía porque recuerdas que hubo un tiempo en que sí sentías. Esto tiene un nombre clínico: anedonia, la incapacidad de sentir placer. Es uno de los síntomas más devastadores de la depresión, porque ataca directamente el sistema de recompensa del cerebro. No es que seas ingrato, no es que no aprecies lo que tienes, es que tu neurobiología ha alterado el volumen de la experiencia positiva hasta que apenas llega como un murmullo. Pero aquí está la trampa en la que estás cayendo. Estás esperando sentir antes de actuar. Estás esperando que vuelva el deseo, la motivación, las ganas, antes de empezar a moverte. Y eso es exactamente lo opuesto a cómo funciona la recuperación. La motivación no precede a la acción precede a la motivación. La dopamina no se libera en anticipación del placer, sino en respuesta al movimiento hacia algo. El sistema de recompensa del cerebro se activa cuando uno da pasos, no cuando uno espera que lleguen las ganas de darlos. Estás esperando el tren sentado en una estación donde el tren ya no para. Tienes que caminar hasta la siguiente estación. Hay un conjunto de frases que viven en tu cabeza. Las has repetido tantas veces que ya suenan a verdad, pero no son verdades, son programas. Son código antiguo instalado en tu sistema operativo por experiencias pasadas, por personas que te hirieron, por fracasos que no pudiste procesar, por un cerebro que aprendió a protegerte del dolor y terminó protegiéndote también de la vida. Vamos a examinarlas. Ya es demasiado tarde para mí. ¿Demasiado tarde para qué? ¿A qué edad se cierra la ventana del cambio? Dame el número exacto, la fecha precisa, el momento en que el alma deja de poder reinventarse.
porque ese momento no existe, no en la biología, no en la teología, no en ninguna tradición de sabiduría humana que valga la pena citar. Viktor Frankl sobrevivió a Auschwitz, perdió a su esposa, a sus padres, a su hermano, perdió el manuscrito de su vida entera, fue reducido a nada, y en ese infierno real, no el infierno metafórico que tú y yo vivimos, encontró no solo la voluntad de vivir, sino el material para construir una de las teorías psicológicas más transformadoras del siglo XX. Su conclusión, destilada después de años en los campos de concentración nazis, fue esta: el ser humano puede soportar cualquier qué si tiene un porqué. ¿Cuál es tu porqué? No me digas que no tienes uno. Eso es otra mentira. Puede que no lo hayas articulado, puede que lo hayas olvidado, pero el hecho de que estés escuchando esto ahora mismo es prueba de que algo en ti todavía busca una razón. Algo en ti todavía no se ha rendido del todo. Ese algo es tu porqué, esperando ser encontrado. Nadie me entiende. Esta es complicada porque contiene una verdad y una trampa al mismo tiempo. La verdad, sí, hay una soledad específica en el dolor profundo que es difícil de comunicar. Hay una dimensión de tu experiencia que es tuya y solo tuya. La trampa, has convertido esa soledad inevitable en un muro. Has decidido que porque nadie puede entenderte perfectamente, nadie merece intentarlo. Has comenzado a alejarte antes de que la gente pueda acercarse, porque acercarse requiere vulnerabilidad, y la vulnerabilidad se siente peligrosa cuando ha sido herido. La investigación científica es clara. El aislamiento social activa en el cerebro las mismas regiones que el dolor físico. La soledad, literalmente, duele igual que una herida, y el cerebro, en respuesta a ese dolor, genera desconfianza hacia los demás, lo que lleva a más aislamiento, lo que produce más dolor, lo que genera más miedo a conectar. Es un bucle, y tú estás dentro de él. Pero el bucle tiene una salida, y la salida, paradójicamente, es hacer exactamente lo que más miedo te da: arriesgarte a ser visto. Soy una carga para todos. Esta es la más peligrosa de todas, y necesito detenerme aquí y hablarte directamente. Si en algún momento has pensado que quienes te rodean estarían mejor sin ti, necesitas saber algo absolutamente fundamental. Eso no es un pensamiento, es un síntoma. Igual que la fiebre es un síntoma de una infección, ese pensamiento es el síntoma de un cerebro en crisis que ha perdido la capacidad de evaluar objetivamente su propio valor. Casi todos los supervivientes de intentos de suicidio reportan que en ese momento estaban absolutamente convencidos de que su desaparición sería un alivio para todos. Ninguno tenía razón. Si ese pensamiento te visita, en ese momento tu cerebro no está funcionando como instrumento de evaluación objetiva, está funcionando como un cerebro en emergencia, que ha activado sus protocolos de apagado y te está mintiendo sobre la realidad. No estás tomando una decisión, estás siendo traicionado por tu propia neurobiología. Hay personas capacitadas para acompañarte en ese momento específico. Hay líneas de crisis, hay terapeutas, hay personas que han dedicado su vida entera a estar presentes exactamente en ese instante para alguien exactamente como tú. Por favor, úsalos. Y si no estás en ese momento, aún así necesitas que alguien lo sepa. La oscuridad se alimenta del secreto. Ahora, hay algo que ningún libro de autoayuda quiere decir porque es incómodo. Hay dos tipos de autocompasión. La primera es genuina, terapéutica y necesaria. Es tratarte a ti mismo con la misma amabilidad que ofrecerías a un amigo en dificultades. Reconocer que el sufrimiento es parte de la experiencia humana. Hay una segunda forma que se le parece, pero que tiene una función completamente diferente. No busca consuelo para seguir moviéndose, busca validación para quedarse quieto. Es la que dice, tengo derecho a estar mal, no como recordatorio temporal, sino como posición permanente. Es la que convierte el sufrimiento en una narrativa de la que uno se vuelve el protagonista trágico e inamovible. ¿Cómo distingues una de otra? La autocompasión saludable te ablanda para poder moverte. La tóxica te usa como razón para no hacerlo. Hazte la pregunta con honestidad. ¿Tu autocompasión te está moviendo o te está paralizando?
Porque si te está paralizando, no es compasión. Es el ego usando el lenguaje del cuidado personal para proteger su comodidad. Hay algo que se llama rumiación, el proceso de repetir mentalmente los mismos eventos dolorosos, las mismas injusticias, los mismos fracasos en un bucle sin fin. La rumiación se siente como procesamiento, se siente como reflexión. No lo es. Décadas de investigación demuestran que rumiar el dolor no lo procesa, lo amplifica. Cada repetición de la narrativa del sufrimiento lo hace más presente, más real, más definitorio. El procesamiento real del dolor tiene una dirección. Avanza. Puede ser lento, no lineal, puede incluir días en que pareces retroceder, pero tiene un vector hacia adelante. La rumiación es circular, vuelve siempre al mismo punto. Si llevas meses pensando en lo mismo, sintiendo lo mismo, contándote la misma historia, eso no es procesamiento, es rumiación. Y la solución no es más reflexión, es interrupción. Hay un ego en tu sufrimiento y necesito que lo veas. Cuando el ego no puede ganar a través del éxito, cuando los logros no llegan, cuando el reconocimiento escasea, a veces aprende a ganar a través del sufrimiento. Aprende que hay una jerarquía invisible en el dolor, que el victimismo, cuando está bien construido, tiene la estructura de una fortaleza. Nadie puede atacarte si estás herido, nadie puede pedirte cuentas si estás sufriendo. Y tu sufrimiento es real, no inventado, no exagerado, pero la función que ese sufrimiento ha comenzado a cumplir en tu vida puede haberse vuelto tóxica. La Biblia tiene una imagen para esto que encuentro devastadoramente precisa. En el Evangelio de Juan, hay un hombre que lleva 38 años postrado junto a un estanque con propiedades curativas. 38 años. Y Jesús se acerca a él y le hace una pregunta que en primera instancia parece obvia hasta la crueldad. ¿Quieres ser sano? ¿Por qué le haría esa pregunta? ¿No es obvio que alguien que lleva 38 años enfermo quiere sanar? No, no siempre es obvio. A veces la respuesta honesta incluye sí, pero la enfermedad ya es lo único que conozco. Sí, pero si sano, tengo que responsabilizarme de mi vida. Jesús no le hace esa pregunta para burlarse. Le hace esa pregunta porque sabe que la sanación comienza con una decisión y que esa decisión requiere confrontar el amor secreto que hemos desarrollado por nuestra propia enfermedad. ¿Quieres ser sano? No quiero que respondas eso ahora mismo. Quiero que lo cargues. Hay una historia que has construido sobre quién eres, de dónde vienes y a dónde puedes llegar. Tiene personajes, los que te hirieron, los que te fallaron, los que no te vieron. Tiene un argumento, el mundo no fue justo contigo. Tiene una moraleja, por eso estás donde estás. No digo que la historia sea falsa, las heridas son reales, las injusticias que has vivido son reales, pero hay una diferencia fundamental entre lo que te pasó y lo que has construido con lo que te pasó. Lo que te pasó son hechos, son eventos que ocurrieron en el tiempo y que están, en un sentido concreto, terminados. El abuso del pasado terminó en el pasado. La traición fue un evento de aquel momento. En el tiempo cronológico, esas cosas ya no están sucediendo. Pero en el tiempo de tu narrativa interna, en el tiempo de la historia que te cuentas sobre ti mismo, esas cosas nunca terminaron. Siguen ocurriendo, siguen definiendo quién eres hoy. La neurociencia explica por qué. El cerebro marca las memorias emocionalmente significativas con señales corporales que se activan automáticamente cuando enfrentamos situaciones que asocia con experiencias pasadas. Cuando alguien que fue abandonado siente que una relación actual está en peligro, no está solo procesando ese momento presente. Su cerebro está respondiendo simultáneamente a todas las veces que fue abandonado antes. Esto explica por qué a veces tus reacciones se sienten desproporcionadas. No lo son. Son perfectamente proporcionales a la suma de todo lo que has vivido. El problema es que estás reaccionando a un pasado que tu cerebro no ha archivado correctamente como pasado. Y aquí viene la responsabilidad que nadie quiere mencionar. Solo tú puedes archivar ese pasado. No el terapeuta solo, no el fármaco solo, no el tiempo. Solo tú puedes hacer el trabajo de separar lo que fue de lo que es. Solo tú puedes decidir que la historia de lo que te ocurrió no tiene que ser la historia de lo que eres. El apóstol Pablo lo articuló con una precisión que la neurociencia moderna apenas comienza a documentar.
transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabra griega original es metamorfoo, la raíz de nuestra palabra metamorfosis. No una restauración al estado anterior, una creación de algo genuinamente nuevo. No se trata de volver a ser quien eras antes de que todo saliera mal. Se trata de convertirte en quien nunca has sido todavía. Eso requiere que la historia antigua muera. Y yo sé que eso es aterrador, porque la historia antigua, por más oscura que sea, es conocida. Lo desconocido da un miedo difícil de articular. Pero el miedo es información, no es una señal de stop, es una señal de que estás en el umbral de algo que importa. El miedo que sientes cuando imaginas una vida diferente es la resistencia del yo antiguo que no quiere morir. Y tiene razón en resistirse, porque cuando te transformes de verdad, él va a desaparecer. El yo que se define por sus heridas, el yo que necesita el dolor como carta de identidad, ese yo tiene que morir para que el otro nazca. No es una metáfora agradable, pero es la única honesta. Quiero pausar un momento aquí. Si estás escuchando esto y algo dentro de ti se está moviendo, si hay algo que duele de una manera diferente, si hay algo que se siente como el inicio de un reconocimiento que habías evitado, quiero que sepas que eso es exactamente lo que debe sentirse. Este no es entretenimiento, este es trabajo, y el trabajo apenas comienza. Si este audio te está llegando en un momento en que lo necesitabas, considera compartirlo con alguien más que también lo necesite. Hay personas en tu vida que están escuchando exactamente la misma oscuridad que tú escuchas en las noches que no puedes dormir. A veces, el mayor acto de generosidad es extender una mano hacia alguien con las mismas palabras que a ti te la extendieron. Y si quieres que esta conversación honesta y dolorosa siga llegando a ti y a otros, suscríbete. Tu decisión de quedarte es también un acto de que alguien más se quede también. Porque lo que viene ahora es lo más importante. Hay un fenómeno psicológico que los investigadores llaman indefensión aprendida. Lo descubrió Martin Seligman en los años 60. Expuso a perros a descargas eléctricas de las que no podían escapar. Luego, cuando se les dio la posibilidad real de escapar, cuando la salida estaba literalmente frente a ellos, los perros no escaparon. Se quedaron recibiendo las descargas, no porque no pudieran moverse, sino porque habían aprendido, a nivel neurológico, que sus acciones no tenían ningún efecto sobre lo que les ocurría. Habían aprendido a ser impotentes. Si algo en ti dice, eso me suena familiar, entonces esto es para ti. La indefensión aprendida no es una característica de tu personalidad, no es quién eres, es algo que te ocurrió. Es el resultado de suficientes experiencias en las que intentaste y no hubo consecuencia positiva, en las que pediste ayuda y no llegó, en las que te esforzaste y no fue suficiente. Después de suficiente repetición, el cerebro llega a una conclusión que se siente como sabiduría, pero que es una generalización errónea. Mi esfuerzo no importa. Lo que yo haga no cambia nada, así que mejor no hacer nada. Esa conclusión es la pared más gruesa de tu prisión. Y la primera herramienta para derrumbarla es la acción mínima viable. No te estoy pidiendo que cambies tu vida entera en un día. Te estoy pidiendo algo radical en su pequeñez. Una acción, una sola, tan pequeña que tu cerebro no pueda resistirla. Levantarte de donde estás y caminar hasta la ventana. Beber un vaso de agua deliberadamente. Escribir una oración en un cuaderno, solo una. Eso parece trivial hasta la ridiculez, y sin embargo, en el contexto de la indefensión aprendida, ese acto mínimo contiene una proposición revolucionaria para tu cerebro. Mi acción produjo un resultado. Yo hice algo y algo cambió. Cada acción mínima es un testimonio contra la mentira de la impotencia. No se trata del tamaño de la acción, se trata de su función como prueba. Hay una segunda pared, más sutil. Está hecha de las promesas que te hiciste a ti mismo como consecuencia de lo que te ocurrió. Cuando alguien es traicionado profundamente, el alma hace promesas. No en voz alta, las hace en ese lenguaje impreciso de las emociones no procesadas. Promesas como, nunca más voy a confiar así, nunca más voy a querer con esa intensidad, nunca más voy a apostar por algo que me pueda quitarse. Estas promesas se sienten como autoprotección, y en el momento en que se hicieron, quizá lo eran,
pero no tienen fecha de expiración. Se quedan activas indefinidamente. Y cuando intentas construir algo nuevo, esas promesas antiguas se activan como alarmas, bloqueando el acceso antes de que puedas llegar a la puerta. Para identificar las tuyas, hazte esta pregunta. ¿Qué es lo que más evitas intentar? ¿Y en qué momento de tu vida aprendiste que eso específicamente era peligroso? La respuesta te dirá el origen de la promesa, y cuando puedes ver el origen, ya no eres la promesa. Puedes relacionarte con ella como una cosa que hiciste en un momento de emergencia, que cumplió su función entonces, pero que ya no te sirve. Puedes soltar la promesa. Hay una tercera pared, la más difícil de todas porque está hecha de algo que parece completamente real, las circunstancias. No es que no quiera cambiar, es que no tengo dinero, no tengo tiempo, no tengo las condiciones para... Escúchame. Las circunstancias son reales, las limitaciones materiales son reales. No vivo en una fantasía donde el pensamiento positivo borra la pobreza, pero hay una diferencia entre las circunstancias que limitan tus opciones y las circunstancias que determinan tu identidad. Las circunstancias pueden limitar lo que puedes hacer hoy, no pueden limitar lo que puedes decidir ser. Viktor Frankl, en Auschwitz, donde las circunstancias eran literalmente las peores que un ser humano puede experimentar, escribió algo que debería estar en cada pared de cada lugar donde el alma humana se rinde. Al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias. No te pido que finjas que tus circunstancias son mejores de lo que son. Te pido que no las confundas con una sentencia sobre quién eres. Ahora, necesito hablarte de tu cerebro, de cómo te engaña y cómo puedes trabajar con él. El cerebro humano evolucionó durante millones de años en un entorno donde el peligro era omnipresente. Como resultado, desarrolló lo que los neurocientíficos llaman sesgo de negatividad. Procesa y almacena las experiencias negativas con más intensidad y durante más tiempo que las positivas. El cerebro es como el velcro para las experiencias negativas y como el teflón para las positivas. Las negativas se adhieren, las positivas resbalan. Esto explica algo que probablemente hayas vivido. Puedes recibir 10 cumplidos y una crítica, y lo único que recuerdas 3 días después es la crítica. No porque seas masoquista, porque tu cerebro considera que la crítica contiene información de supervivencia más urgente. El problema es que este sistema, tan útil hace 200.000 años, es desastroso en el contexto emocional moderno. Significa que tu cerebro naturalmente se inclina hacia la interpretación negativa, naturalmente enfatiza los errores y naturalmente construye predicciones pesimistas. No eres pesimista porque seas una persona negativa, eres pesimista porque tienes un cerebro humano que ha evolucionado para hacerlo. Y aquí viene lo importante. Cuando el cerebro detecta una amenaza, real o percibida, el cuerpo entra en modo de emergencia. Se libera cortisol, el sistema digestivo se ralentiza, el pensamiento complejo se suspende. Esto es perfecto para huir de un depredador, es catastrófico para tomar decisiones importantes sobre tu vida. Cuando vives en estado de estrés crónico, cuando la amenaza no es un momento sino un estado permanente, tu cerebro nunca sale del modo de emergencia. Y en ese estado, la región del cerebro responsable del pensamiento complejo, la planificación, la creatividad y la toma de decisiones racional está literalmente suprimida. Cuando estás en crisis, literalmente no puedes pensar con claridad. No es debilidad, no es falta de inteligencia, es biología. La trampa es que cuando llevas mucho tiempo en crisis, el cerebro comienza a tratar el estado de alarma como el estado normal, y cuando algo te ofrece calma, cuando aparece una posibilidad de cambio, el cerebro lo interpreta como una amenaza nueva, porque lo diferente es desconocido, y lo desconocido, para un cerebro en modo de supervivencia, es peligro. ¿Alguna vez, cuando las cosas comenzaban a mejorar, encontrabas razones subconscientemente para arruinarlo? Cuando se acercaba algo bueno, ¿encontrabas formas de sabotearlo? No estás loco, estás siendo fiel a un sistema nervioso que ha aprendido a desconfiar del bienestar. Entonces, ¿cómo se trabaja con esto? Primero, antes de tomar decisiones importantes, antes de tener conversaciones difíciles, el sistema nervioso necesita salir del modo de emergencia. La respiración lenta activa el nervio vago, el componente principal del sistema nervioso que actúa como freno para el sistema de alarma. Cuando exhalas lentamente, le estás enviando a tu cerebro, en su propio lenguaje biológico, el mensaje de que el peligro ha pasado. 4 segundos de inhalación, 6 u 8 de exhalación.
Repite eso 5 veces antes de cualquier decisión importante. No transforma tu vida en 5 respiraciones, pero baja tu sistema nervioso del rojo al naranja, y eso es suficiente para que el pensamiento racional vuelva a tener acceso al panel de control. Segundo, los pensamientos automáticos negativos pueden ser identificados, examinados y reemplazados. No suprimidos, no ignorados, examinados. Cuando aparece un pensamiento como «esto nunca va a cambiar», la práctica no es rechazarlo emocionalmente, es someterlo a una investigación como si fuera una hipótesis. ¿Cuál es la evidencia de que esto nunca va a cambiar? ¿Cuál es la evidencia en contra? ¿Existe siquiera la posibilidad de que esta predicción no sea 100% certera? No buscas certeza de que todo va a estar bien, buscas introducir la duda razonable en una afirmación que tu cerebro presenta como absoluta. La duda razonable es suficiente para crear espacio, y el espacio es donde comienza el cambio. Tercero, la neuroplasticidad es tu aliada, pero requiere que trabajes con ella. La creación de nuevas conexiones neuronales requiere repetición, atención y emoción positiva, las 3 a la vez. No solo repetición mecánica, no solo intención sin acción. Eso es lo que hace que una afirmación no sea una mentira que te dice, sino una herramienta de neuroplasticidad. No es decirte cosas lindas frente al espejo para sentirte bien, es construir literalmente nuevas arquitecturas neurales que eventualmente competirán con las que te tienen atrapado. Eso requiere tiempo, requiere constancia, requiere que sigas haciéndolo en los días en que no se siente real. Porque en los días en que no se siente real es exactamente cuando más importa hacerlo. Ahora quiero hablarte de lo que los sabios antiguos sabían sobre tu dolor, no desde la religión dogmática, desde la tecnología ancestral de la transformación humana. El libro de Job es, entre otras cosas, el relato psicológico más honesto que conozco sobre la experiencia de la catástrofe existencial. Job no era un hombre débil, era próspero, íntegro, recto, y en un tiempo relativamente corto lo perdió todo. Sus posesiones, sus hijos, su salud física. Se sentó en el polvo, y entonces llegaron sus amigos, con teorías, con la lógica de que si Job sufre, debe ser porque hizo algo para merecer ese sufrimiento. ¿Cuántas veces has escuchado versiones modernas de esa misma lógica? Debes haber atraído esto con tus pensamientos negativos. Si hubieras tenido más fe, si te hubieras esforzado más. La respuesta de Job a sus amigos es uno de los actos de valor intelectual más grandes de la literatura antigua. Él no acepta la narrativa simplificada, se sienta en su dolor sin buscarle una justificación fácil. Y en ese acto de negarse a aceptar una mentira confortante, Job demuestra una integridad psicológica que muy pocos podemos igualar. Él le permite al sufrimiento ser lo que es, inexplicable, injusto, real. Y al final del libro, es Job el que se negó a reducir su dolor a una ecuación simple, quien es llamado justo, no sus amigos, que tenían respuestas para todo. A veces el sufrimiento no tiene una lección obvia, no siempre hay una moraleja limpia, y la exigencia de que el dolor tenga sentido inmediato puede convertirse en una segunda forma de violencia sobre el alma que ya está sufriendo. Pero hay algo más que Job nos enseña. Job sobrevivió a su oscuridad no porque encontrara respuestas, sino porque no dejó de hablar, porque siguió en diálogo con sus amigos, consigo mismo, con Dios, incluso cuando ese diálogo era una acusación, una queja, un grito de desesperación. La clave no fue el silencio estoico, fue la voz continua en la oscuridad. ¿Sigues teniendo voz en tu oscuridad? El Salmo 23 contiene una frase que necesita leerse con atención. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. No dice que saldrás rápidamente del valle, no dice que tendrás respuestas, dice no temeré. El tránsito por el valle es una realidad asumida. No se promete la eliminación del valle, se promete compañía en él. Para alguien que ha estado caminando solo en su oscuridad, esa no es una promesa vacía, es una afirmación estructural. El valle es real, el camino es real y no está solo en él. Eclesiastés lo dice de otra manera. Hay tiempo para llorar y hay tiempo para reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Hay tiempo para llorar. Está bien que estés en ese tiempo ahora mismo. No estás roto, estás en una estación. Las estaciones cambian. La pregunta no es si va a cambiar, la pregunta es si estarás listo para el cambio cuando llegue.
Ahora quiero hablarte del cuerpo, porque la cultura del bienestar lo ha mercantilizado hasta volverlo irreconocible. Tu cuerpo no es solo el vehículo que te transporta de un lugar a otro, es la primera y más directa interfaz con la realidad que existe. Es la frontera entre tú y el mundo. Cuando llevas semanas en inmovilidad, cuando el cuerpo ha sido reducido a transportarte entre la cama y el sofá, no solo pierdes condición física, pierdes el sentido de ser un ser físico en el mundo. Pierdes la sensación de ocupar espacio, de tener peso, de ser real de manera tangible. El psiquiatra Bessel van der Kolk, en su investigación sobre el trauma, demostró algo que cambia completamente la conversación sobre la depresión. El trauma no vive en la mente, vive en el cuerpo. Los patrones de tensión muscular, la respiración superficial, la postura encogida, todo eso es el cuerpo sosteniendo memorias que la mente no ha procesado. El cuerpo lleva la cuenta de todo lo que no pudiste expresar, de todo lo que tragaste, de todo lo que sobreviviste sin poder gritar. Y si el trauma vive en el cuerpo, entonces parte del proceso de liberación también tiene que ocurrir en el cuerpo. Cuando mueves el cuerpo deliberadamente, interrumpes el circuito del pensamiento negativo. Activas el sistema nervioso parasimpático a través del movimiento rítmico. Generas BDNF, que es literalmente fertilizante para las neuronas. El ejercicio aeróbico estimula la creación de nuevas células cerebrales en la región más asociada con la memoria y la regulación emocional. Y reclamas tu cuerpo como tuyo. Después de un periodo de depresión, en el que el cuerpo ha sido vivido como una carga, el movimiento deliberado es un acto de reafirmación. Es decirle a tu cuerpo, tú eres mío, yo habito aquí, este territorio me pertenece. No te estoy pidiendo que te vuelvas atleta, te estoy pidiendo que muevas tu cuerpo hoy, durante 10 minutos, deliberadamente. No para quemar calorías, para recordar que estás vivo, que mientras lo estés, hay posibilidad. También existe algo que Carl Jung llamó la sombra, y es importante que la entiendas. La sombra no es simplemente tus partes malas, es todo lo que has negado de ti mismo, todo lo que no encajaba en la imagen que decidiste presentar al mundo, todo lo que fue rechazado y que por tanto empujaste hacia adentro. Puede ser rabia, puede ser orgullo, puede ser la necesidad de ser visto en alguien que aprendió que querer atención era vergonzoso. Y aquí está lo que Jung descubrió. Lo que niegas no desaparece, se fortalece. Lo que empujas hacia adentro sigue operando, pero ahora sin supervisión. En la oscuridad de lo no reconocido, las partes de ti que has negado siguen actuando. Se manifiestan en síntomas, en depresión, en explosiones emocionales desproporcionadas, en el sabotaje repetitivo de las cosas buenas. A veces lo que llamamos depresión es en parte rabia no dicha que se volvió hacia adentro. Es la protesta que nunca se protestó convirtiéndose en rendición. ¿Qué es lo que no has dicho? ¿A quién no le has dicho la verdad sobre cómo te afectó lo que hizo? ¿Qué emoción has estado llamando inapropiada o exagerada cuando en realidad era perfectamente legítima? Cuando la sombra es reconocida, cuando lo negado es visto, no necesariamente celebrado, sino simplemente visto como parte de lo que eres, ocurre algo extraordinario. La energía que se gastaba en mantener la represión queda disponible para otra cosa. Es como cuando cierras una aplicación que ha estado corriendo en segundo plano consumiendo toda la batería. De repente, el dispositivo respira. Integrar la sombra libera energía, y esa energía es la que necesitas para salir de la oscuridad. Quiero hablar de algo que ningún libro de autoayuda dice como debería. El perdón no es por ellos, es por ti. El perdón no es decir que lo que hicieron estuvo bien, no es eliminar las consecuencias, no es restablecer una relación que fue tóxica. El perdón es soltar la cadena que te ata a la persona o el evento que te hirió. Mientras no perdonas, ellos siguen viviendo dentro de ti, siguen ocupando espacio en tu sistema nervioso, siguen determinando tus reacciones, tus miedos, tus patrones, siguen teniendo el poder de arruinar tu presente desde un pasado que, en el tiempo cronológico, ya terminó. El resentimiento es como tomarte un veneno esperando que le haga daño al otro. Y hay un perdón que es igualmente urgente y que casi nunca se menciona: el perdón hacia ti mismo. ¿Cuántos errores llevas cargando todavía? ¿Cuántas decisiones tomadas en momentos de dolor, de ignorancia, de desesperación, sigues juzgando con los estándares de quien eres hoy? Un ser que ha aprendido, que sabe cosas que entonces no sabía. Las personas que no se perdonan a sí mismas cargan una deuda que nadie les ha exigido pagar.
Se autocondenan a cumplir una sentencia cuya fecha de término no está definida, y esa sentencia los mantiene en contracción crónica, siempre sintiéndose indignos de las cosas buenas, siempre esperando el momento en que ya hayan pagado suficiente para merecer la felicidad. Ese momento no llegará solo, tiene que ser declarado. El perdón propio no es un sentimiento, es una decisión. Es decirte, con toda la autoridad que tienes sobre tu propia historia, lo que hice en ese entonces fue lo mejor que pude hacer con lo que tenía. No era suficiente, pero era todo lo que tenía, y ya no voy a permitir que ese momento del pasado siga dictando mi presente. Esa declaración libera el presente, y el presente liberado es el único lugar donde puedes construir algo nuevo. Existe también una trampa del tiempo que necesitas identificar. La mente deprimida vive en el tiempo incorrecto. La depresión vive en el pasado, en lo que fue, en lo que se perdió. La ansiedad vive en el futuro, en las catástrofes imaginadas. El presente, paradójicamente, es el único tiempo en que el sufrimiento no tiene el mismo poder. Cuando realmente estás presente, cuando estás completamente aquí, en este cuerpo, en este espacio, en este momento, el pasado que te persigue y el futuro que te aterra existen solo como conceptos, no como experiencias. Una práctica mínima, 5 minutos al día de simplemente notar tu respiración, sin controlarla, solo notarla. La sensación del aire entrando, la sensación del aire saliendo. Cuando la mente se va, y se irá muchas veces, simplemente regresas, sin juicio, sin frustración. Ese gesto de regresar sin drama es la práctica, no quedarte en el presente, regresar. Porque en la vida real se trata también de eso, no de no caer, de saber cómo levantarte. Y ahora quiero que imagines algo, no el futuro perfecto donde todos los problemas desaparecieron, sino la versión de ti que tomó las decisiones que estamos discutiendo hoy. La versión de ti que a partir de este momento eligió, con imperfecciones, con caídas, con días malos, elegir diferente. ¿Cómo se mueve esa persona? ¿Cómo respira? ¿Cómo entra a una habitación? ¿Qué clase de relaciones tiene? No perfectas, honestas, basadas en la verdad de quién es, en lugar de en la máscara de quien pretendía ser. ¿Cómo se sienta consigo mismo esa persona al final del día? No en paz perfecta, pero en honestidad, con la sensación de que hoy hizo algo real. Esa persona no es una fantasía, es una posibilidad real. Y la distancia entre tú, ahora mismo, y esa versión de ti no está hecha de talento que no tienes, ni de condiciones que faltan, ni de suerte que no ha llegado. Está hecha de decisiones pequeñas, acumuladas, consistentes, que con el tiempo se convierten en camino. El camino no existe antes de que lo camines, lo caminas y entonces existe. Las tradiciones espirituales de todo el mundo comparten una estructura, la muerte y el renacimiento, no como metáfora vaga de cambio positivo, sino como descripción precisa de lo que ocurre cuando una persona se transforma de manera profunda. Jesús usa una imagen de una precisión psicológica extraordinaria. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El grano de trigo tiene que dejar de ser grano para convertirse en planta. No puede ser ambas cosas simultáneamente. La transformación requiere que algo cese para que algo nuevo comience. El yo que vive en la oscuridad tiene que morir. Tiene que morir el yo que se define por sus heridas. Tiene que morir el yo que necesita el sufrimiento como prueba de haber existido. Tiene que morir el yo que prefiere el dolor conocido al crecimiento desconocido. Esa muerte ocurre en el silencio de las decisiones cotidianas, en el momento en que decides hacer la cosa pequeña aunque no tengas ganas, en el momento en que eliges no rumiar aunque el pensamiento llegue, en el momento en que extiendes la mano hacia otra persona aunque el miedo te diga que te retraigas. En cada uno de esos momentos, una parte del viejo yo cede, no explosivamente, no dramáticamente, milímetro a milímetro, como la erosión que cambia el paisaje sin que nadie vea el momento exacto del cambio. Y en cada uno de esos momentos, algo nuevo ocupa el espacio, lo que los griegos llamaban metanoia, un cambio de mente, una transformación de la forma en que percibes la realidad. No es un cambio de comportamiento, es un cambio de identidad.
Y los cambios de identidad son los únicos que se sostienen en el tiempo. ¿Quién decide ser? No qué decides hacer, sino quién decides ser. ¿Eres alguien que está sufriendo o eres alguien que ha sobrevivido y está en proceso de transformación? ¿Eres tus heridas o eres el ser que las lleva y que sigue eligiendo caminar? No te estoy pidiendo que finjas una identidad que no has conquistado todavía. Te estoy pidiendo que comiences a relacionarte con ella como una posibilidad real, que actúes desde ella, aunque todavía no la sientas completamente tuya, porque la identidad no precede a la acción, emerge de ella. Actúas como la persona que quieres ser antes de sentirte como esa persona, y con el tiempo, con suficiente repetición, con suficiente compasión hacia el proceso, te conviertes en ella. Ahora los pasos, concretos, reales. Hoy, antes de que termines de escuchar esto, vas a escribir 3 cosas. 1. ¿Cómo describirías honestamente tu estado actual? No estoy mal. ¿Qué sientes exactamente? ¿Dónde lo sientes en el cuerpo? ¿Desde cuándo? 2. ¿Cuál es la mentira principal que te has estado diciendo para justificar tu inmovilidad? La principal. 3. ¿Cuál sería el primer movimiento mínimo posible desde donde estás? Nombrar la oscuridad con precisión le quita poder. Lo vago se alimenta del miedo. Lo específico puede ser enfrentado. En los próximos 3 días vas a hacer una cosa diferente. Una cosa específica, concreta, que requiera salir de tu zona de parálisis habitual. El tamaño no importa, la especificidad sí. Y el compromiso más importante, lo harás aunque no tengas ganas, especialmente si no tienes ganas, porque las ganas no van a llegar antes de la acción. Vendrán después, si tienes suerte, y si no vienen, habrás hecho la acción de todas maneras. Eso es poder. Construye un ritual pequeño y consistente que marque la transición entre el estado de rendición y el estado de agencia. Para algunos es hacer la cama al levantarse, no porque la cama ordenada sea importante en sí misma, sino porque es el primer acto de imposición de orden consciente sobre el espacio que habitas, la primera declaración del día de que eres alguien que crea. Para otros es escribir 3 cosas por las que hay alguna razón de existir. Para otros es la oración o el silencio consciente de 5 minutos antes de que el día comience. Elige uno solo, y comprométete a él durante 40 días. 40 días, no para siempre. 40 días. Y si en algún momento de este audio sentiste que el peso supera lo que puedes abordar solo, escucha esto con toda la seriedad que tengo. Busca ayuda profesional. Esta semana, no la que viene, esta. No porque estés roto, sino porque la depresión clínica es una condición neurobiológica real que en muchos casos requiere intervención especializada, y ningún audio, ninguna práctica espiritual, ninguna cantidad de fuerza de voluntad puede sustituir completamente esa intervención cuando los sistemas neurobiológicos están comprometidos de manera significativa. Pedir ayuda no es rendirse, es exactamente lo contrario, es el acto de alguien que ha decidido que su vida vale la pena luchar por ella. Quiero terminar con algo que quizá nunca has pensado de esta manera. Tienes una responsabilidad con tu propia luz, no solo contigo mismo, con el mundo. Cada persona que sale de su oscuridad se convierte en una prueba viviente de que es posible. Se convierte en ese árbol que crece entre el concreto que alguien más ve y que le da esperanza de que él también puede crecer. Las personas que más te han inspirado en tu vida no te inspiraron porque tuvieran vidas perfectas, te inspiraron porque eligieron levantarse. Se negaron a que su oscuridad fuera la última palabra sobre quiénes eran. Tú puedes ser eso para alguien más. En la medida en que te levantes hoy, en que des ese primer paso hoy, en que elijas diferente hoy, aunque nadie esté mirando, ya estás ejerciendo esa responsabilidad. Tu recuperación no es solo personal, es un acto de servicio. Y a veces, cuando la razón de levantarse por ti mismo no es suficiente, cuando el amor propio todavía está tan deteriorado que no genera la motivación necesaria, la razón de levantarse por otros puede ser el puente que te lleva de vuelta a ti mismo. Hazte entonces la pregunta desde este ángulo: ¿a quién le cambia la vida si tú cambias la tuya? La respuesta a esa pregunta es tu por qué, y tu por qué es suficiente. Has llegado hasta aquí. Eso no es un accidente. Llegas hasta el final de este audio porque algo en ti necesitaba escuchar exactamente esto, en este momento, con estas palabras. Ese algo es real. Ese algo eres tú. No el yo exhausto, no el yo que se ha rendido, sino el yo profundo, el que llora sin saber por qué en las noches de silencio ensordecedor, el que todavía espera sin saber exactamente qué,
el que escucha audios largos buscando algo que no sabe nombrar, pero que reconoce cuando lo encuentra. Ese yo te está mirando ahora mismo y te hace una pregunta, una sola. ¿Qué vas a hacer hoy que sea diferente? No mañana, no la próxima semana cuando estés listo, no cuando las circunstancias cambien. Hoy. Una cosa, pequeña, concreta, real. Y luego otra mañana y otra el día siguiente, y habrá días en que no puedas hacer ninguna, y esos días también son parte del camino. Y al día siguiente de esos días, intentas de nuevo. Así es como se construye una vida, no en los momentos dramáticos de epifanía, en el tejido invisible de las elecciones cotidianas. Tú eres el tejedor. El telar ya estaba aquí, esperándote. La tela que tejas es la vida que mereces. Empieza a tejer, ahora.